El tema de esta mañana es uno para todos y todos para uno. A ver, usted dice, ¿dónde ha escuchado eso? ¿Dónde ha escuchado eso? Uno para todos y todos para uno, exactamente. ¿De dónde? Los mosquitos no. De los mosqueteros, de los 3 mosqueteros, ¿verdad? Y total de que yo estaba buscando, aquí lo estaba buscando en mi celular, y me gustó mucho lo que decía referente al concepto de esto, de uno para todos y todos para uno. Y dice que esta es la historia que ha quedado del famoso lema de los 3 mosqueteros, que expresa los ideales de, escucha esto, expresa los ideales de amistad, honor y lealtad. Cuando escuchamos eso, todos para uno y uno para todos, o uno para todos y todos para uno, que al final es lo mismo, estamos hablando de amistad, honor y lealtad. Dentro de esto, creo que es algo bien importante entender que como cuerpo de Cristo, de igual forma, nosotros tenemos que reflejar estos 3 aspectos: amistad, honor y lealtad. Vamos a hablar del libro de Efesios. No vamos a estudiar todo el libro de Efesios, pero en el concepto general viene Pablo y escribe una carta a la iglesia que está en Éfeso. Total que le escribe una carta y ahí habla precisamente de 2 aspectos fundamentales, y dentro de esos 2 aspectos fundamentales de toda la carta hay uno en particular que es uno. Y eso lo vamos a leer. Acompáñame por favor en Efesios 4, capítulo 1 al 5. ¿Me pueden traer un poquito de agua, por favor? Gracias. ¿Y una Coca-Cola? No solo agua, está bien. Ok. Muy bien. Efesios 4, del versículo 1 al 5. Abran sus Biblias o enciendan sus Biblias. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia, escucha esto, los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Versículo 4, un cuerpo, escucha esto, un cuerpo. Ahí hablando del cuerpo de Cristo, no está hablando del cuerpo físico, sino está hablando de la iglesia como tal. Un cuerpo o una iglesia, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En estos 5 versículos, Pablo primero habla que seamos humildes, después dice que seamos amables y pacientes. Y esa es una peculiaridad que como cuerpo de Cristo, a nivel general, ya sea desde la Patagonia hasta el estrecho de Bering en Alaska, cualquier cristiano tiene que ser de esas 3 cosas: humildes, amables y pacientes. Alguien podrá decir, bueno, yo sí soy humilde porque tengo los zapatos rotos. Eso no es humildad. Eso es que carecemos de comprar zapatos nuevos. Pero aquí cuando habla de humildad es que yo soy humilde, y no importa si yo estoy sentado con el presidente de X país, o con la persona más adinerada, o con la persona más sencilla de escasos recursos, que yo voy a ser el mismo. ¿Ya? Eso es la humildad. Que seamos amables y que seamos pacientes. Ahora, dentro del tema de esta prédica es uno para todos y todos para uno, es que acá dice que somos una misma iglesia. Somos un mismo, o que tenemos el mismo Espíritu Santo, que tenemos un mismo Señor, hablando del Señor Jesucristo, que tenemos una fe. ¿Fe en qué? En Cristo nuestro Salvador, que algún día lo vamos a ver cara a cara por la eternidad. Un mismo bautismo en agua y un mismo Dios.
Dentro de esto leamos el versículo 11 y 12. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos en la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si miramos en este versículo, en este capítulo 4, viene Pablo y dice, ok, primero tenemos que ser humildes, amables y pacientes. Después tenemos que entender que somos un mismo cuerpo en Cristo. Y en este caso, si el dedo chiquito del pie izquierdo se lastima, todo el cuerpo se siente. ¿O no es cierto? Yo no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado que uno se lastima, por ejemplo, un dedo. Y qué casualidad que solo ahí uno se lastima. ¡Ah, me volví a lastimar el dedo! Y cuando uno se lastima el dedo, ¿qué hace uno? Se enjuta todo. ¡Ay! 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 ¿Cómo me dolió! ¡Ah! Mi dedo. Hasta dolor de cabeza nos da, nos jala aquí la ceja, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo se duele. Y eso es lo que tendríamos que hacer nosotros como cuerpo de Cristo. Yo me recuerdo cuando fue la pandemia, como iglesia estábamos ahí al tanto de algunos hermanos que por el trabajo se habían quedado sin el sustento. Entonces ahí Dios siempre proveyó para dar bolsas de víveres. Y ahí íbamos como iglesia a repartir a diferentes lugares. Y yo creo que les comenté que ahí en la casa yo hice una carta, la sellé con el sello de la iglesia, hice mi credencial de cartulina. Y yo dije, bueno, si me agarran y me meten preso, ¿qué importa, verdad? Si Pablo lo metieron preso y a Pedro también y a todos los días, a mí también que me metan preso. ¿Pero por qué? Porque en este caso, como cuerpo de Cristo, tenemos que ser parte tanto del dolor como de la alegría. Hace unos días, algunos jóvenes me contaron que consiguieron trabajo y yo me alegré mucho. ¿Por qué? Porque en este caso son parte de mi segunda familia, hablando de la familia sanguínea y la familia en Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, de la familia de Cristo. Pero también me da tristeza y dolor cuando sé que alguien está pasando una situación complicada. Y aunque a veces no lo aparentemos, o en este caso cada quien tiene su personalidad. Hablando de personalidad, hay quienes están, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Cuando lo sientes, ¿quieres que oremos? Sí, claro, oremos. Pero hay otros que son papas sin sal. Que, ¿qué tal? Qué bueno, yo estoy pendiente de vos, qué bueno, ahí estoy. Pero ahí nada más. No sé cuál eres tú, pero lo importante es que estemos pendientes del hermano, de la hermana, y que todos estemos ahí al tanto. Lastimosamente la sociedad nos dicen, como te miro, te trato. Si el vecino está pasando una situación complicada, con que no sea mi familia, con que no sea mis hijos, ahí es problema de ellos. No, tenemos que cambiar, y más si somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, primero dijo Pablo, seamos humildes, amables, pacientes. Y después dice que somos uno en Cristo, hablando de una misma iglesia, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios. Y después viene y habla de los ministerios. Habla de los 5 ministerios y habla que está apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Y todos estos ministerios no para que se ensalcen o nos ensalcemos de ese llamado que por misericordia hemos tenido de parte del Señor, sino que en este caso, ese ministerio ¿para qué es? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos de ustedes van al IX? Mejor no mencionemos ministerio, de verdad. ¿Cuántos de ustedes han ido a una institución del Estado y han tenido que esperar y uno dice, cómo se tarda? O las famosas calcomanías de tránsito, de circulación, y uno paga esa calcomanía y uno anda por las carreteras y ¿qué hacen en los impuestos que uno les da? ¿Dónde está? Y uno empieza a reclamar. ¿Por qué? Porque en este caso ellos son trabajadores del pueblo. Y en este caso, los profetas, los apóstoles, los evangelistas, los pastores y los maestros somos, si quieren verlo desde esa perspectiva, trabajadores en el reino de los cielos. Estamos para ayudarlos a ustedes.
Los pastores, por ejemplo, pero somos más afectivos, somos más cariñosos, ver cómo está eso y lo otro. Por eso hay muchos que huyen de ese ministerio. Pero por otro lado están los apóstoles que van a predicar a otro lugar y no importa si van a pasar hambre, etcétera, etcétera, pero ellos van a abrir la obra del Señor en otro lugar donde no hay evangelio. También están los evangelistas, que estos se aporrean y confrontan y toda la cosa, y después se van. Y después el pastor tiene que estar, no, sí, tenés razón, pero pobrecita esta ovejita, tenés razón, este evangelista fue muy duro, pero ¿tenés razón o no? Sí, bueno. Cada quien tiene su trabajo y su forma de ser. Pero al final del camino, como dice Efesios 4:12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Y haciendo un paréntesis, aparte de eso están los dones espirituales. Que si en este caso alguien habla en lenguas, alguien profetiza, alguien tiene el don de discernimiento de espíritus, alguien tiene el don de sabiduría, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso para qué es también? Para la edificación del pueblo. ¿Por qué? Porque somos uno para todos y todos para uno. Cuando nosotros logramos entender y dimensionar esto, es porque la primera evidencia del fruto del Espíritu es amor. Cuando nosotros empezamos a dimensionar eso, es que la primera evidencia del fruto del Espíritu empieza a brotar en nosotros. Cuando en este caso yo tengo un poco de dinero en mi bolsa y digo, yo vi a aquella persona, y no necesariamente tiene que ser de la iglesia, puede ser otra persona y el Espíritu Santo nos toca a nuestro corazón y ayudamos a la gente. ¿Por qué? Porque nos volvemos generosos y lo vamos a ver más adelante. Ahora, Pablo viene acá y dentro de lo que comenta que somos uno, también habla de que hay un hombre viejo y hay una mujer antigua, porque decir una mujer vieja suena muy feo, ¿verdad? Entonces hay un hombre viejo y hay una mujer antigua, dejémoslo así, ¿ok? Una mujer antigua. Y hay hay un hombre nuevo y hay una mujer hermosa, eso sí les gusta, ¿verdad? Ok, hay una mujer hermosa, ¿ok? Entonces está lo viejo y está lo nuevo. ¿Dónde dice eso? Vamos al versículo 22, ahí en Efesios 4. Empecemos desde el 13. Leamos el versículo 13. Mira lo que dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero hacer aquí un paréntesis antes de entrar a lo que les comentaba. Muchas veces nosotros hablamos de que sí, que tenemos que crecer espiritualmente para llegar a un nivel espiritual, a un tamaño, a una estatura, que nos reflejemos o que nos parezcamos cada vez más a Cristo. Dentro de esto, es importante tomar en cuenta lo que decía Pablo al inicio, que seamos humildes, amables y pacientes. Y esas tres cosas que Pablo comenta ahí, se resumen los dones del Espíritu. El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, en este caso, acá la humildad, amables y pacientes, resume esos 9. Entonces, para poder llegar a esa estatura o esa medida, yo tengo que hacer lo anterior. Pero ¿cuántas veces nosotros anteponemos nuestro carácter, nuestras necesidades? ¿Cuántas veces nosotros antes de ayudar a alguien miramos primero nuestra necesidad? Y no se trata de eso. Y ahorita me recordaba precisamente de la multiplicación de los panes y los peces. Viene después de una gran prédica, los discípulos se le acercan al Señor Jesús. Habían 5,000 hombres, sin contar hombres y mujeres. Y los discípulos se le acercan al Señor Jesús y le dice, Señor Jesús, despídelos porque ya es tarde. Ya va a entrar la noche y que se vayan porque no hay comezón. Entonces Jesús le dice, ¿qué?
denle ustedes de comer. Y ellos dicen, ¿cómo nosotros? Si no tenemos. Lo único que tenemos son estos panitos y estos pececitos, o pescaditos, mejor dicho, porque ya están capturados, ¿verdad? Estos pescaditos. ¿Y cómo quieres que nosotros le demos a estas personas? Entonces viene Jesús, toma los panes y los peces, se recuerda, y da gracias a Dios, y por eso es importante darle gracias a Dios cuando nosotros comemos, porque le damos gracias a Dios de lo que Él nos da, y ahí empezó la multiplicación. Ahora pregunto, ¿cuánta comida tenían los discípulos? De ellos nada, fue una donación que alguien llevó. Entonces muchas veces nosotros esperamos tener mucho para poder empezar a dar, pero Dios obra al revés. En lo poco Dios empieza a obrar para bendecirnos. Y si somos fieles en ese poquito, si somos fieles en esos panitos y esos pececitos o pescaditos, Dios va a empezar a multiplicar y a multiplicar. Muy bien, leamos el versículo 22. Dice, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Versículo 23 y 24, estoy leyendo traducción lenguaje actual. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Una vez más, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben de cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Entonces, acá en la traducción Reina Valera, habla de un hombre viejo y un hombre nuevo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, empieza una transformación de adentro hacia afuera. Pero antes de esa transformación, mi nombre, cuando yo acepté a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, mi nombre, primero fui perdonado, después fui justificado con Cristo y mi nombre automáticamente se empezó a escribir en el libro de la vida. Y por si fuera poco, en este caso, empieza una transformación de adentro hacia afuera. Entonces, lo que antes era, lo que yo antes hacía, ya no lo debo de hacer. ¿Por qué? Porque en Cristo soy una nueva criatura, soy una nueva creación. La Biblia dice, las cosas viejas pasaron, se quedaron atrás, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos de ustedes les gustaría haber venido hoy con la ropa que cuando ustedes tenían 2 años? ¿Les gustaría venir con un mameluco? Para los que no saben qué es un mameluco, es un traje cerrado desde los pies y un gran zipper de aquí para arriba. Y hasta tiene cachucha. Y las plantas de los pies es como de plástico para que no se resbalen o algo por el estilo. ¿A cuánto les gustaría venir así? No, dicen, ¿por qué yo? Si yo ya crecía, estoy grande. ¿Por qué? Porque esas cosas de antes ya pasaron. ¿A cuánto les gusta comer un buen trozo de carne? Un puyazo, un tomahawk, dicen por ahí, un trozo sabroso. ¿A cuánto les gusta? A mí me fascina, hermano. Yo solo miro una vaca y suspiro. A mí no me gustaría comer compotas, las que me daban cuando yo era bebé. Tal vez en algún momento sí, qué rico, ¿verdad? Pero ya estar comiendo y comiendo compotas como cuando uno era niño, no. ¿Por qué? Porque eso se quedó ¿dónde? Atrás. Ahora yo soy una nueva persona, un nuevo ser. No un nuevo ser, sino un ser que ha crecido y por consiguiente tengo otras necesidades. De igual forma en Cristo. Lo que yo antes hacía sin conocer a Dios, ya no lo tengo que hacer, sino tengo que crear y ser, completamente diferente. Mira lo que dice el versículo 25 al 32. Por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. ¿Alguien dice mentiras?
Después lo vamos a hablar cada uno. Dice, por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo la oportunidad de tentarlos. Versículo 28. Quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas que necesitan. No digan malas palabras. Al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan que se pongan triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para conocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Versículo 31. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. ¿Alguien quiere que quite este texto? O el anterior. El 31 dice, dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por lo contrario, sean buenos, compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio ¿de quién? De Cristo Jesús. Aquí está hablando precisamente de lo que antes hacíamos y lo que ahora tenemos que hacer. Habla, por ejemplo, quítense el mentir y pónganse la verdad. Alguien dirá, es que yo digo una mentira, es que para quedar bien. O digo una pequeña mentirita. Hay quienes dicen, es que dije una mentira blanca. No hay mentira negra, ni blanca, ni gris, ni morada, ni naranja, nada. ¿Mentira es mentira o no? Entonces, ¿para qué vamos a mentir? Miren, pues, ¿cuál es el proceso de mentir? El mentir es, me gusta el chisme, yo escucho. Entonces yo vengo con la persona del chisme y me dice, mira, ¿tú has escuchado que están hablando mal de mí? ¿Y qué dice la otra persona para quedar bien con esa otra persona? No, yo no he escuchado nada. Entonces, para evitar eso, ¿qué tengo que hacer? Ya no meterme en chisme. Si alguien viene y me va a contar un chisme, decir, no, gracias, no me quiero meter a problemas. Entonces, si yo no me meto a problemas, no voy a mentir. Así de sencillo. Si en este caso, alguien sale a hacer un mandado y por alguna razón se va a otro lado y la mamá o el papá le dice, ¿y a dónde fuiste? Fui a hacer el mandado, pero te tardaste mucho. No, es que había mucho tráfico. Si fuéramos Pinocho, imagínense. Por cierto, hay una película de Pinocho muy buena. Ahí hablan. No, perdón. No sé qué, Del Toro hizo una película muy buena. Pues sí, entonces imagínense, si fuéramos Pinocho, olvídense, los hermanos Pinocho, pegándonos en la nariz en medio lado y por todos lados. ¿Por qué? Porque en este caso, nuestra cultura o culturalmente empezamos a mentir. Y aquí dice Pablo, ok, quitémonos el mentir y pongámonos la verdad. Después dice, enójense, pero no caigan en pecado. Sino antes dice, tengan paz, seamos personas de paz. Alguna persona dijo esto, y es muy cierto, que cuando nos enojamos, contemos hasta 10. Y si no nos funciona, contemos hasta 1000. Y si no nos funciona, salgamos corriendo. Porque miren, hermanos, hay personas que son alaracas, ¿verdad? Y alegando por todo. Pero a la hora de los tetuntazos, salen corriendo. Pero hay gente que es calladita. Yo voy a decir nombres en esta. No. Pero hay gente que no dice nada, pero a la hora le sale Hulk con la holca
y con todo lo demás le sale y empieza a alegar y tira de todo y después de aquí, ¿qué pasó? Ese es el problema, ese es el pecado. Entonces dice Pablo, ok, enójense, pero no caigan en el pecado, no le den lugar al diablo, sino antes seamos personas de paz. Y si ustedes se conocen, o si no se conocen, mejor cuenten hasta 10, hasta 1000, o salgan corriendo. Mejor que digan, aquí corrió, que aquí peleó, o que aquí lo dejaron morado. Muy bien, dice... El que robe, dice, ya no robe más. O sea, quitémonos el robar. El robar no necesariamente es ir al banco, sacar una pistola y manos arriba. Este es un asalto. Pongan todo el dinero, pura película, ¿verdad? Metan el dinero en esta bolsa y eso y lo otro. Arriba las manos. Sería chilero, ¿verdad? Bonito. Así una adrenalina, la policía, las cámaras. Pero la Biblia dice, no lo hagamos. A ese nivel tampoco, pero tampoco al nivel de estoy en mi casa, mi mamá salió, mi papá salió, hay 50 quetzales mal puestos ahí, entonces vengo, lo agarro y aquí no pasó nada, ya tengo para sacar a la novia aunque sea a comer un heladito. Desde ahí, ese es un robo. Cuando estamos en la oficina y decimos, ok, yo voy a sacar unas fotocopias para la iglesia, y no decimos al jefe, mire, me da permiso para sacar unas fotocopias. Desde ahí ya estamos robando. A veces se nos pegan los lapiceros, ¿o no es cierto? Cuando uno regresa a la casa y fue al banco y uno dice, Banco Industrial. Uy, chica, ¿en qué momento se me pegó el lapicero? ¿O no es cierto? Uno dice, ¿qué pasó acá? Ahí ya estamos robando. ¿Qué tendríamos que hacer? Regresar al banco y decir, mire, disculpe, pero se me pegó, no, perdón, se pegó el lapicero en mí. Aquí está de vuelta el lapicero. Entonces, si nosotros antes hacíamos eso, ya no lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque en Cristo somos una nueva persona, una nueva creación. Dice, el que chismea ya no sea comunicativo, sino que en este caso dice que mejor anime a los demás. Yo no sé si es cierto que los hombres son más chismosos que las mujeres y no voy a entrar en esa polémica porque no me conviene. Pero no sé por qué razón Jesús se le apareció primero a las mujeres. Pero bueno, dejémoslas ahí. Otro día que Sandrita predique se va a vengar. Pero al final, independientemente si son hombres o si son mujeres, tenemos que dejar de chismear, de comunicarnos. Hermanos, ¿qué nos importa a nosotros que la gente le esté pasando esto y lo otro? Estoy hablando de qué nos importa de comunicar a otros es eso que ellos están pasando. Pero que sí nos importe para ayudar. Por eso dice acá, dejen o quiten el chisme y ahora pónganse el animar a otros. Por ejemplo, si alguien perdió el trabajo, como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que llegar con los hermanos de la iglesia y mira, fíjate que aquel se quedó sin trabajo y parece que vendió el carro y creo que tiene problemas calladitos están, ¿verdad? Escuchando. Fíjate que no sé qué. Pastor, ¿será que puede hablar más fuerte? No, solo nos entretiene. Pero en vez de chismear, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es llegar y decirle, mira, ¿qué te pasó? ¿Te podemos apoyar en algo? ¿Necesitas que te recomendemos con alguien para que busques el trabajo? ¿Querés que oremos por vos? Mira, te trajimos una ofrenda. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. En vez de chismear, nosotros tenemos que identificarnos. Yo les predicaba hace 15 días de que la vida es como una montaña rusa. A veces estamos arriba, bien, y a veces estamos abajo. Cuando estamos arriba se nos olvida quién nos ayudó cuando estábamos abajo. Y a veces cuando estamos abajo de nuevo quisiéramos que nos ayudaran. Pero lastimosamente hay una ley de la siembra y la cosecha. Y lo que uno siembra tarde o temprano va a cosechar. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que en este caso animar y ayudar.
Después dice que no seamos vengativos, sino que en este caso perdonemos. Mira, hermanos, yo me recuerdo que cuando yo era pequeño estaba estudiando y en la primaria yo creo que a todos nos pasó eso, ¿verdad? Y del que no le pasó, pues qué bueno, dele gracias a Dios. Pero siempre uno llegaba llorando a la casa porque le pegaron o porque le volvieron a pegar, etcétera, etcétera. Y total que ese era mi caso. Me recuerdo llegué un día a la casa llorando porque un niño mayor que yo era, imagínense, en la primaria donde yo estudié, habían como 80 alumnos solo en mi clase. Entonces imagínense, habían 40 niños varones y 40 niñas, entre 30 y 40 estábamos ahí. Y Nelson Hernández era uno de los primeritos. Entonces aquí yo era de los chiquitos, ponía de los pequeños hasta los más grandes, y yo era de los pequeñitos. Entonces ni modo, los más grandotes nos querían agarrar como su piñata, ¿verdad? Entonces cualquier cosa, ahí estábamos llorando. Y total de que me recuerdo que por equivocación, no sé qué pasó, pero yo le hice algo al más grande de la clase. Y era grandotón, algo así como mi estimado. Y total de que yo, cuando él se levantó y me dice, porque todo era la salida pues nos peleamos, que no sé qué. Y yo, no hombre, ¿cómo vas a pensar? Y mis amigos, no hombre, dale. Y le di. Gracias. Y le di la mano. Y total de que al terminar las clases sonó el timbre, salimos, y así rápido se lo voy a contar. Cuando yo miré, toda la escuela estaba afuera porque era un portonón y ahí estaban todos los niños. Y yo en ese entonces me daban incaparina con mi tacita acá. Y también ayudaba con la limpieza, cargaba mi escoba. Para los que estudiaron en escuela pública entenderán. ¿Verdad? Andaba con mi taza de incaparina, bueno, con residuos de incaparina y con mi escoba, porque, bueno, otro día les voy a explicar. Pero total de que yo llegué, estaba ahí el niño grandote esperándome, y en eso me dice, peleemos pues, me dice. Y total de que en eso, yo no sé cómo él se me vino encima, yo me recuerdo que solo le agarré la escoba y ¡pah! La escoba se quebró. Y yo cuando reaccioné, ¿qué hice? Salí corriendo y donde yo vivía habían algunos callejones, entonces me metí en un callejón y yo corriendo. Cuando yo volteo a ver, el niño adelante, el grandotón, y como 60, 70 niños detrás corriendo. Al final me alcanzó, me dio 2 buenos, bien puestos. Y yo llegué a la casa un poco colorado aquí del pómulo y llorando. Y no solamente me habían pegado, no solamente yo todo estresado, humillado. Y llegué llorando y mi mamá me dice, ¿qué te pasó? Y yo, ala. No puede ser, no solamente me pasó eso, sino todavía mi mamá. Entonces me recuerdo que ella me dijo, mira, la próxima vez que vengas, gracias, la próxima vez que botes el agua, me va a decir hermana Luz. La próxima vez que vengas lastimado, yo te voy a pegar. Y yo eso lo aprendí, me dio un buen cinchazo, una buena docena de cinchazos y me dejó tranquilo. Y yo aprendí la lección, entonces trataba la manera de no meterme en problemas, y si me metía en problemas conseguía a niños más pequeños que yo, entonces obviamente ahí compensaba un poco. Pero yo lo que voy es de que como sociedad nos instruyen, no te dejes. Como sociedad te dicen, vos sos hombre, o inclusive ahora las mujeres, no te dejes. Tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro, y si vienes acá y te hacen esto, yo te voy a pegar. Como sociedad eso instruimos. Pero como cuerpo de Cristo dice que no es bueno el hecho de vengarnos, sino que en este caso más bien perdonemos. Y últimas 2 cosas. Dice, hablando de la sexualidad, dice que nos quitemos la promiscuidad. Como hijos de Dios, hablando de la sexualidad, eso solamente es dentro del matrimonio.
Fuera del matrimonio estamos mal. Como es el hecho de no mentir, de no enojarse, de no robar, de no dar un chisme, etcétera, etcétera. De igual forma es la intimidad de la sexualidad. Y eso tiene que ser solamente dentro del matrimonio. Entonces viene Pablo y dice, también absténganse de la promiscuidad y tengan el dominio propio. A mí me da risa porque yo tengo una perrita bien chiquita, se llama, bueno, yo le digo Chatía. Y yo le compro unos palitos que son como de membrana. Entonces, ustedes han visto que los perritos nomás uno le pone un panito cerca, ¿qué hacen? Lo agarran rápido, solo lo huelen. Entonces yo le he enseñado a mi perrita que tenga dominio propio. Y total, que le digo, siéntese, y se sienta. Y yo le saco esos palitos que le fascinan. Nomás escucha que yo abro la bolsa, empieza a moverse, empieza a correr de arriba para abajo y eso y lo otro. Y le digo, ¿quién quiere un palito? Y la perrita, ¿quién quiere un palito? Entonces le digo, va, saco el palito, ella se sienta y le digo, siéntese. Entonces yo le digo, dominio propio, se me queda viendo. Y le acerco el palito a la nariz, se lo pongo aquí y solo hace. Así hace, pero no lo agarra. Entonces después yo se lo alejo y le digo, muy bien, muy bien. A ver, otra vez. Y mire, yo la hago sufrir. ¿O no es cierto? ¿Por qué? Porque su deseo, ¿qué es? Comérselo. Entonces le digo, a ver, otra vez, como no sos vos, me diría de por dentro, ¿verdad? Y total, que yo se lo acerco otra vez y la perrita empieza a olerlo. Le digo, muy bien, le digo, bueno, ahora tu premio. Entonces ya en este caso yo ya se lo doy y ya se lo come feliz. Algo así tenemos que hacer nosotros. Miren, el sexo realmente Dios lo instituyó y es el mejor regalo dentro del matrimonio que Dios nos haya podido dar. Pero dentro del matrimonio. En este caso, fuera del matrimonio, cuando nosotros andamos en una relación, ya sea de noviazgo o lo que sea, y en ese caso hay un momento de tentación y el pecado se nos pone en la nariz y nosotros estamos... que el dominio propio brote. Habla, Señor. Ay, Dios mío. Que ese dominio propio brote. Porque si somos hijos de Dios, tenemos que marcar la diferencia. Si somos hijos de Dios, tenemos que evidenciar. Y es en todo el sentido de nuestra vida, de nuestro diario caminar. Y por último, eso lo leemos en el capítulo 5, versículos 18 y 19, habla de las borracheras. Socialmente hay un conflicto entre tomar y no tomar, qué es lícito y qué no es lícito. La Biblia dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Y en este caso viene Pablo y dice, no os embriaguéis, no os embriaguéis, en lo cual hay disolución, sino antes dice, seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces en este caso, Pablo dice, quitémonos las borracheras, porque hombre o mujer que está borracha no le atina, sino en este caso dice, antes sean llenos del Espíritu Santo. Entonces quitémonos las borracheras y seamos llenos del Espíritu Santo. Cuando los primeros evangelistas vinieron a América, empezaron a ver que lastimosamente como cultura, los hombres, gracias a Dios ya no hay tanto de COVID, si no ya hubiéramos salido corriendo todos. Les estaba contando que cuando los misioneros vinieron acá, vieron que los hombres, cuando ellos tomaban, de una vez tomaban para quedarse tirados. Entonces dijeron, acá tenemos que cortar esto de raíz. Entonces dijeron, ok, tomar es pecado. Entonces eso se predicó de aquí hasta Argentina. Pero viene acá Pablo y dice, no se emborrachen, no lleguen ahí, ya no lleguen a ese punto, por lo cual hay disolución.
Antes seamos llenos del Espíritu Santo. Y con esto voy a ir terminando. En el capítulo 5, versículos 6 y 12, mira lo que dice. No se dejen engañar con ideas tontas, pues por cosas así Dios castiga terriblemente a quienes no lo obedecen. Así que no tengan nada que ver con esa clase de gente. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen. Y han pasado a luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su Espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Y mira lo que dice el versículo 10. Traten de hacer lo que le agrada a Dios. No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. La verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen a escondidas. Aquí Pablo, en el capítulo 4, el versículo 5, el capítulo 4 y 5, que es lo que estudiamos hoy, Pablo habla de que nosotros somos uno en Cristo, de que tenemos que cambiar nuestra forma de ser, de pensar y de actuar. Y por último viene y dice en el capítulo 5, si en este caso ustedes conocen a alguien que está haciendo algo malo, no se trata de aceptar a esa persona con eso algo malo que está haciendo, sino ayúdenle. Traten la manera ustedes de ayudar a las personas. Si ustedes tienen un amigo, un familiar que está haciendo algo malo, por ejemplo, si está en drogas, o si está metido en pandillas, o en cualquier otra situación, lo que nos corresponde a nosotros no es juzgarlo, sino ayudarlo, levantarlo. Porque para eso fuimos llamados, para ayudar a otros. En la iglesia, de igual forma, tenemos que ayudarnos y levantarnos. Porque pasamos a ser parte ahora de la familia de Dios. Hay un texto, no me recuerdo exactamente dónde queda, pero se los voy a parafrasear y dice que nosotros los hombres adultos miremos a las señoritas como nuestras hijas. Imagínense. O sea, yo como papá, si hubiera tenido una hija, Dios guarde, le pongo unos 4 guardaespaldas. Pero Dios me dice que yo mire a Zoe como mi hija, que yo mire a Andrea como mi hija, y que los jóvenes miren a los adultos como sus papás, con reverencia, con respeto. A eso tenemos que llegar como iglesia, no simplemente a llenar un tiempo, un espacio o una tradición de ir a la iglesia los domingos. Venimos acá para congregarnos, para buscar de Dios, para adorarlos, todos en un mismo sentir, en un mismo corazón, como hermanos en Cristo. Pero aparte de eso, tenemos que ser uno para todos y todos para uno. Ayudarnos a ser generosos, ayudar a otros. Y eso va a marcar la diferencia. En Antioquía fueron llamados por primera vez cristianos a los seguidores de Jesús, a los seguidores de Cristo. Y esos seguidores de Cristo, no, aunque era la iglesia más relevante y más grande en su tiempo, hablando de gentiles, ellos no tenían un gran rótulo que normalmente ahora ponemos, como dice ahí, iglesia cristiana. Ni siquiera tenían un nombre, solo se congregaban. Pero ¿por qué razón la gente les llamó cristianos si no tenían un rótulo? Porque cristianos quiere decir alguien que camina, que habla y que actúa igual que Cristo. Alguien que huele a Cristo.
Hermano, cuando usted hace churrasco en su casa, ¿a qué huele? A churrasco. Cuando los jóvenes los viernes vamos a comer búfalos, nos dan color que fuimos a comer búfalos por el olor, porque hay mucho humo. Y si nosotros estamos cerca de Cristo, vamos a oler a Cristo, vamos a reflejar a Cristo. Nuestro actuar va a ser como Cristo. Y ya no vamos a tener que decir nosotros que somos cristianos, sino más bien la gente nos va a decir: ora por mí, dame un consejo, ayúdame. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de nosotros realmente queremos reflejar que somos parte de la familia de Cristo? Yo quiero reflejar que soy parte de la familia de Cristo. No importa si soy el dedo chiquito del pie izquierdo del cuerpo de Cristo, no importa. No importa si soy la arruga del meñique que tengo acá. No importa. Lo importante es que soy parte de la familia de Cristo. Y en lo que yo pueda, estoy a la disposición. Y quiero comentar algo, y no por jactancia, sino porque sale de mi corazón. A veces hay jóvenes y vamos a comer a algún lado y yo miro quién no, cuando decimos vamos a comer, y hay quienes dicen vamos pues, ¿a dónde vamos? Ja, pisto. Pero hay otros que dicen ahí yo sé quién tiene y quién no tiene. Entonces le digo, no te preocupes, vamos, yo te invito. No, pastor, qué pena, que no sé qué. No, hombre, vamos. Y yo entre broma y broma digo, no te preocupes, yo llevo apuntado todas las veces que te estoy invitando. Y todavía le digo, para que cuando Dios te bendiga, tú me bendigas a mí. Porque tal vez hoy yo tengo y puede ser que mañana no yo vaya a tener. Y tal vez no lo estoy haciendo con ese fin. Pero ¿saben qué estoy haciendo en los jóvenes? Que sean generosos, que sean amorosos, que sean desprendidos. Y que si hay que ir a dejar a alguien en el carro, no importa. Dios puede multiplicar la gasolina. Pero siempre y cuando nosotros reflejemos a Cristo, esa nueva creación que Cristo hizo en nosotros.